8:13 de la mañana de este lunes 17. Epa, ¿tú vas a la sesión hoy en Maracaibo? Mira, va el suplente, porque mañana tenemos sesión. Y yo tengo una reunión ahora con el municipio Libertador y me va a ser difícil. Mañana sí, porque tengo sesión, miré en la madrugada. Pero en esos casos yo me comparto, cuando yo no puedo ir, va el suplente mío es Jesús Alberto Barrio, que él va. Acá me llega el mensaje: buenos días, la joya de la corona es el poder nacional. No manipulan electoralmente los estados porque les da igual, por eso han concentrado el poder nacional. Esto es con referencia a lo de Capriles. El diputado William Dávila Barrio no lo vimos organizando ni encabezando el tipo de protesta por el cambio de nombre del estado Mérida. ¿Qué falta de pertenencia? Yo protesté, yo di mi opinión. Ahora, la Asamblea Nacional, ¿cómo se llama? El Consejo Legislativo Regional es que tiene las facultades. La Asamblea Nacional no la tiene. El diputado nacional lo que hace uno es expresar su opinión, ¿no? Sin embargo, fíjate tú, es el mismo nombre que tiene el país, pues, República Bolivariana de Venezuela. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la protesta porque se cambió el nombre a República Bolivariana de Venezuela? Pues todos los que lo hicimos en su momento, incluso hasta votamos en contra de la Constitución que cambiaba el nombre. Ahora, ¿cómo haces tú en este momento cuando están dentro de la misma Constitución Nacional, con una Constitución local, el cambio del nombre? El Consejo Legislativo Regional creo que ya tiene una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia. Los legisladores Ramón Guevara, Elsa Game, Alexander creo que también, pero básicamente ha sido Ramón y Elsa que están llevando un proceso, pues, de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia, y eso está allí. William, no hay harina, no hay papel, no hay azúcar, no hay aceite, no hay mantequilla, no hay mayonesa, no hay pañales. Tú como diputado no has ido a hablar a esas empresas, a preguntarle por qué no llegan esos productos a Mérida. ¿No te has preocupado de ir a Caracas, al ministerio en Caracas, a preguntar: oye, chicos, ¿por qué no envían a Mérida esos productos? ¿No has ido a Polar, a Caracas, tú que vas toda la semana, y no has ido a las Cortijos a preguntarle ya a la gente de Polar: oye, ¿por qué no envían harina precocida? ¿Por qué no envían arroz? ¿Por qué no envían Yo creo, Orlando, que ese es un problema que es nacional. Pero tú eres diputado nacional, bueno, diputado de Mérida. Yo te he visto mis intervenciones en la Asamblea Nacional, lo hemos hecho. Y cada vez que ellos aprueban un crédito adicional en relación con ese punto del abastecimiento, yo fijo posición. Yo no he dejado pasar una asamblea donde yo no hable. Y precisamente he hablado con la gente de la Polar, porque a mí un compadre mío que es concejal en los pueblos del sur, Omar Fernández, me pidió a ver si la Polar podía surtir, pero no tienen los productos. Básicamente aquí están abasteciendo el mercado de Caracas, porque les conviene políticamente al gobierno. Y entonces las empresas que a veces no tienen los recursos, porque no tienen las divisas, porque no tienen cómo comprar los insumos que requieren, porque aquí todo se importa, si no lo hacen, entonces dicen que están saboteando, que están dentro de la guerra económica, que el problema no solamente de Mérida, es un problema global de todo el país. La situación del desabastecimiento, de la escasez de productos, es un problema nacional, reflejado en todos los estudios que han venido haciendo. Por eso es que hay que cambiar las cosas. Por eso es que es necesario que exista una Asamblea Nacional diferente, que de allí se controle, porque nosotros no tenemos la mayoría, y ahí se aplica es lo que llamo yo la tiranía de la mayoría. Esa tiranía de la mayoría, ¿qué es lo que sirve? Bueno, para amparar la impunidad, para amparar la corrupción. Cada vez que tú planteas un tema de esta naturaleza te dicen que eso es mentira. Yo recuerdo cuando aquí se presentó el H1N1, yo fijé posición hasta pedí una modificación del orden del día, y aquí me respondieron los legisladores del gobierno y me dijeron que eso era mentira, que todo estaba bien. Tú llegues y le planteas, bueno, ¿qué pasó con los créditos adicionales que se aprobaron el año pasado para el mejoramiento de todo el sistema vial de los pueblos del sur por las emergencias que habían ocurrido? Y me dicen que eso está bien, y tú vas para allá y ves la misma cosa. O sea, es una gran mentira. Entonces, yo quiero decirle a la gente de Mérida Ahora, pero si eso es verdad como tú dices, ¿por qué la gente no dice nada? Bueno, ¿por qué la gente de los pueblos del sur no dice nada? Bueno, es la misma pregunta que yo te hago, pues, o sea, la gente vive en medio de una indiferencia muchas veces, de una apatía, y no te olvides, mira, las intervenciones nuestras en la Asamblea Nacional salen es por el canal de la Asamblea Nacional.
Nosotros no tenemos el acceso directo a los medios de comunicación social en la Asamblea porque no se lo permiten. ¿Y por qué no le permiten a los medios de comunicación privados, los que no sean del gobierno, transmitir directamente las sesiones de la Asamblea Nacional? Porque al gobierno no le conviene que allí la gente compare las opiniones y vea la verdad. Entonces a nosotros nos circunscriben solamente al canal del Estado. A mí solamente me ha declarado una vez en los 4 años que tengo en la Asamblea Nacional, el canal de la Asamblea Nacional, que se supone que es el canal de los diputados. Las declaraciones que ellos sacan son las declaraciones del gobierno. Entonces, a veces la gente le dice, oye, que no salí, que por qué no salen en los medios, que por qué no dicen esto, por qué no dicen aquello. Bueno, porque tenemos esas restricciones. Tenemos ese gravísimo problema. Esa es una de las cosas por las cuales yo he dicho hay que rescatar la Asamblea Nacional con una nueva mayoría para que cosas como esa, que el canal de la Asamblea Nacional esté al servicio del pueblo, no al servicio de un solo grupo político. Como dicen ellos, ganen elecciones. Pero ¿cómo se ganan las elecciones si ustedes están todos divididos, tan picados? Pero fíjate tú, si no es por los jóvenes, por los viejos, por las cosas. Pero fíjate tú, Orlando, que hace 4 años se ganaron las elecciones parlamentarias. Se sacó el 52%. Lo que pasó es que antes de llegar antes de llegar nosotros a la Asamblea Nacional, ellos modificaron los circuitos, el gobierno modificó los circuitos. Entonces, el 52% de los votos que sacamos no se reflejan en la misma proporción de diputados dentro de la Asamblea Nacional. No se refleja. Esa fue la manipulación y la ingeniería ventajista que ellos hicieron antes de llegar nosotros a la Asamblea Nacional. Fíjate tú que ellos en noviembre del año 2010, y ya habían ocurrido las elecciones en septiembre, modificaron el reglamento interior de debate para restringir el derecho de palabra nuestro. Para, por ejemplo, debilitar el estatus del diputado en lo que corresponde a la inmunidad parlamentaria, de manera tal de que tú puedas tener libertad y autonomía para hacer investigaciones sin que te lleguen a ti a decir lo que tú estás diciendo no lo vamos a aceptar y te vamos a allanar la inmunidad parlamentaria. Ellos lo modificaron todo, pero eso no quiere decir que no ganamos las elecciones. Ahora, en este momento, cuando las elecciones están previstas para el próximo año, y que hay diferentes, vamos a decirte, propuestas, que si la Asamblea Constituyente, que si el Congreso de Ciudadanos, que si esto y lo otro. Yo soy de los que pienso que en este momento lo que tenemos son las elecciones parlamentarias que están a la vuelta de la esquina. Fíjate algo, William. Ustedes en la oposición ya tienen una maqueta, vamos a decirlo así. La primera en la lista es la hermana de Carlos García, ¿verdad? Eso es algo familiar ahí en ese partido. Deberían de ponerle PJG, ¿no? La hermana de Carlos García. En el circuito de Libertador vas tú. En el circuito de Campo Elías va Arquímedes Fajardo. Falta por definir el del Vigía y el de la Panamericana, ¿no? Que hay controversia ahí por definir. Esa es una maqueta inicial. Pero hay otros sectores dentro de la oposición, que es lo que la gente plantea, ¿no? Es que no se unen, no se ponen de acuerdo, todos tienen un hambre de poder, nadie cede. Hay un grupo de personas que quieren pedir primaria y que no están de acuerdo que seas tú el candidato. De hecho, te respetan a ti que seas primero en la lista y que le des oportunidad en el circuito a otra persona que pueda aspirar. En cambio, el gobierno ya tiene su cosa cuadrada, listo, ya está definido. En este circuito te toca competir contra Carlos León. Contra Carlos León y no es lo mismo de siempre. Y Mary Maldonado. Eso no está en el gobierno. Sí, Carlos León. ¿Cuál es el cambio ahí? Bueno, pero tiene su estructura, no estoy diciendo el cambio, sino que ya tiene su maqueta, pues. Carlos León. En el circuito de Campo Elías va el secretario general de gobierno, Luis Martínez. Será un reciclaje, pues. En el Vigía va María Alejandra Castillo. La derrotada aquí. En el circuito de Páramo Panamericana repite Ramón Lobo. Y la primera en la lista lo va a definir Caracas. Caracas. Esa es la maqueta. Esa es la maqueta que ellos tienen.
qué hay esa sensación de división en la oposición? No, mira, primero vamos a decirte, no sé absolutamente nada, esa primicia que tú estás dando de candidatos para allá, candidatos para acá, la lista. En absoluto eso lo sé, ni se ha discutido, ni nada por el estilo. Aquí nosotros hemos hablado muy claro. Donde haya necesidad de hacer primaria, se hacen primaria, y donde prevalezca el consenso, prevalece el consenso, o es que el consenso es malo. Ponerse de acuerdo todo no es malo. Ahora, si de repente en un sitio determinado hay 50 candidatos de primera, 50, ¿cómo se dice? Cuatro bates, que sea muy difícil pues definir quiénes son los candidatos, seguramente puede haber una primaria, pero si es por lanzar candidatos por lanzar, gente que no las conocen, que de repente no tenga trayectoria, o que nosotros tenemos la experiencia. No nos dijeron a nosotros que habían unas caras extraordinarias nuevas y no brincaron la talanquera en la primera de cambio en la Asamblea Nacional. No brincó la talanquera aquel señor Núñez, era cara nueva, hasta llegó a ser candidato de la oposición en el estado Sucre y brincó la talanquera el otro día. No brincó la talanquera William Ojeda. ¿Para qué? Y pare usted de contar. Entonces eso no es condición. Mira, aquí más bien hay que entender que la Asamblea Nacional es una trinchera política y tú tienes que llevar ahí cuarto bates, gente probada no solamente para aguantar los cañonazos de plata, probada para aguantar la presión física, probada para aguantar la amenaza, en la entrada y la salida. A la entrada y a la salida. Pues yo me he aguantado mi cosa. Yo soy de los que llego a la Asamblea y salgo de último a las 12 de la noche, caminando desde la Asamblea al edificio de José María Vargas. Yo no ando con escolta. Y cuando a mí me lanzaron el micrófono en la cara, que previamente me quisieron clavar un lápiz para matarme en la Asamblea, ¿por qué fue? Porque yo salí a marchar aquí protestando lo que había ocurrido el 14 de abril del 2013. Y el día 16, en la sesión de la Asamblea Nacional, me golpearon y después me destituyeron de la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y cuando hubo ahorita toda esta protesta de comienzo del año, el mismo gobernador no le mandó a la Asamblea Nacional una solicitud para que me allanara la inmunidad. Y yo no me rajé. ¿Y por qué no me rajaba? Pues yo no tengo rabo de paja. Esos que hablan pistolada. ¿Tú crees que si yo tuviera rabo de paja ya no me hubieran sacado de la Asamblea? Y ya no me hubieran dicho, mire, William Dávila, tal cosa, aquí está este video, aquí está esto, fuera. Entonces, no es solamente una feria de ego, pero no me digo. Yo soy de los que pienso que todos tenemos que estar unidos y vamos a construir esa unidad, porque yo creo que Mérida puede aportar 4 diputados a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional puede cambiar en su correlación de fuerza ahora. ¿Cuál circuito estaría ganando la oposición con esos 4 diputados? Mira, yo creo que si tomamos en cuenta los resultados electorales de las elecciones del 2013, nosotros pudiéramos ganar la lista, obviamente. Ganamos este circuito de aquí de Mérida, el circuito de abajo de Ejido, podemos ganar el circuito del Vigía y se puede dar la pelea aquí arriba en el circuito del Páramo. Ahí tenemos 2 alcaldes. Y las cosas han cambiado. Las cosas ya no son como antes. Nosotros nos tocó ir a las elecciones del 2010 estando Chávez en el poder, ¿no?